esta noción de independencia, por ejemplo, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde se es independiente? ¿De qué se es independiente? Si todo se apunta a la institucionalización, por ejemplo, necesaria en torno al arte contemporáneo. Yo creo que sí es importante tratar de definir un poco lo que se entiende por independiente y también por institución, ¿no? Porque creo que como está planteado el panel hay muchísima ambigüedad porque no se definen estos términos y creo que hay diferentes ideas de lo que eso quiere decir. Yo puedo explicar lo que yo entiendo por independiente. Es un término que yo también en lo personal no uso, pero que tampoco rechazo, en el sentido de que creo en la interdependencia, creo en los ecosistemas. Entonces en ese sentido no, bueno, alternativo jamás en la vida lo he usado y sí estoy muy en contra, porque precisamente no toma en cuenta el hecho de que vivimos, o sea, que el campo cultural es un ecosistema en el cual diferentes agentes juegan diferentes papeles y entre todos, de alguna manera, se complementan. Entonces la idea de lo alternativo, la verdad, yo nunca he estado de acuerdo con el concepto. En cuanto a independiente, la manera en la que yo entiendo independiente lo entiendo desde el punto de vista de la agencia, es decir, simplemente un lugar, un espacio en el cual puedes hacer lo que se te pega la gana. Entonces digo, el momento en que eso deja de ocurrir, es a donde se pierde la dependencia, pero esa es una independencia estrictamente en relación a la agencia que tenemos los artistas, es decir, a que la obra tiene que ser como nosotros queramos, no como nos dicte ningún factor externo, y eso es algo que se me hace fundamental y que se me hace muy importante. No quiere decir independencia económica en lo más mínimo, o sea, nadie somos independientes a nivel económico. Pero bueno, y en cuanto al tema de la institución, también me gustaría entender qué se entiende por institución. Como yo lo veo planteado en la pregunta, intuyo que se refieren a que una institución necesariamente tiene que ser gubernamental, pero yo no lo entiendo así. Yo creo que hay diferentes tipos de instituciones. Hay instituciones privadas, hay instituciones públicas, hay instituciones con fines de lucro, hay instituciones sin fines de lucro. Es decir, institución es un término demasiado general como para definir nada. Sí, yo también creo que justamente el término institución es muy challenging, justamente para eso, porque obviamente creo que también hay un poco una diferencia entre institución y profesionalización, por ejemplo, de ciertos proyectos. Porque exactamente existen instituciones. ¿Qué significa institucionalizarse? Obviamente también tiene que ver con un cierto tipo de estructura que tenga una otra iniciativa o proyecto y que ya también en términos administrativos ya llega a una cierta forma, ¿no? Y tiene que seguir esta forma en cierta manera. Yo creo que ahí es justamente, de hecho para mí, digo, un fenómeno que por lo menos yo pude observar también desde los años 90 es que efectivamente muchos espacios, los cuales podríamos llamar o non-profit o independientes, obviamente en algún momento, al final de cuentas, sí se institucionalizan o se vuelven otra cosa. Por ejemplo, hay muchos espacios que comenzaron como project spaces y luego se vuelven, por ejemplo, una galería comercial. O comenzaron como project spaces y luego se vuelven como un pequeño Kunstverein, etc. Lo cual, obviamente, en final de cuentas, también pues, tiene que ver con recursos y con la manera en cual en su estructura y cómo simplemente pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Y creo que probablemente este es un poco un punto clave. Digo, ahora yo estoy dejando mi voz de galería, sino simplemente más bien una observación, porque yo creo que es muy difícil efectivamente poder mantener esta
independencia o lo que no todavía lo tenemos que definir, pero digamos que ser independientes de cierto commercial goal o ser independiente de cualquier tipo de ideología que esté ahí encima de la organización por cuestiones estatales o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, ¿cómo se puede mantener efectivamente esta independencia hacia largo plazo? Sí, yo creo que sí es interesante. En realidad yo también creo que el problema de estas definiciones como instituciones o independiente o alternativo y tal es que pasan a ser una cuestión como de moda, que luego pasa también, y que es complejo eso porque a través del tiempo se da uno cuenta cómo de repente estos conceptos pierden validez, ¿no? En México, por ejemplo, sobre todo, pues, hablas de democracia y sabes que no existe y de repente uno se empieza a acostumbrar a que las cosas sean así. Y yo creo que son de los factores que son, yo lo contemplo todo en términos un poco como una crisis social actual, ¿no? Es decir, estamos todos de alguna manera preocupados por ocupar un lugar en lo social que no tenemos, y eso nos hace estar buscando opciones, ¿no? De forma como desesperada. Y evidentemente cada quien tiene mejores opciones o peores opciones para poder sentirse seguro, y eso genera un combate, una competencia y una desigualdad en nuestra propia forma de trabajar. De alguna manera yo creo que pues somos todos privilegiados de estar en el mundo del arte, ¿no? En realidad es un privilegio increíble ser artistas, o sea lo que sea, ¿no? Y el problema es ese, que es una especie de confusión, yo no sé si diseñada a propósito, una confusión de falta de conciencia de un origen, que lo que genera es esta especie como de reciclaje de un fenómeno que funciona mal, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, alguna vez nos reunimos, aquí yo les estaba diciendo a Daniel que hiciéramos un sindicato de artistas, que generáramos un mercado autónomo, pero es como las elecciones en este país, o sea, todos queremos cambiar, pero no hacemos realmente nada por cambiar, ¿no? Entonces, yo no sé, siento que hay una cuestión ahí de crisis que con el tiempo empiezas a ver cómo se repite, y se repite otra vez, 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 y es lo que a mí me parece que es lo más importante como de enfocar ahorita, porque creo que yo también valoro un montón, por ejemplo, estas reuniones con personajes como nosotros. Antes tampoco se daban, o sea, antes no podías ni siquiera hablar con el artista que era 10 años más grande que tú, porque ya te veía con cara de tú qué, güey, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se ha ido de una manera madurando por necesidad de las circunstancias, pero por otro lado estamos como montados en una forma igual de sistema, ¿no? Y ahí es donde yo creo que deberíamos de poner atención. En la primera pieza que hicimos para la exposición hablamos con Daniel, con Joshua, y recopilamos entrevistas de Felipe Ehrenberg. Cuando explicaba Joshua cuando nació Soma, dijo, surge de la idea de que no estamos conversando lo suficiente, y eso me parece exactamente como tú lo acabas de decir. Este tipo de conversaciones justo surgen para eso. A mí también me parece también muy importante el público que pueda participar no solo como en las opiniones como si el arte fuera algo que está sucediendo externamente a nosotros, sino que pues ellos son quienes lo consumen, y es una palabra muy difícil, o que pueden estarlo viviendo de alguna manera. Y también algo que mencionas, Néstor, el reciclaje de los modelos que funcionan mal, también eso tiene que ver mucho con la exhibición que planteamos, y en este sentido creemos que cada espacio que ustedes producen pues es un modelo, y ese modelo, la pregunta que yo quisiera que fueran contestando es ¿qué se diferencia de los demás y si apuntan hacia una misma cosa? Supongo hay muchas cosas en común, digo, por algo casi todos nos conocemos, pero también ¿qué nos hace distintos? Bueno, un poco regresando al otro, a mí me choca la palabra independiente, no por el hecho de la palabra en sí, sino por el conocimiento común que hay sobre el término independiente y el fetiche que se ha producido hacia él. Entonces es como una búsqueda, y es como siempre un tratar de escapar, y siempre hay como una acusación.
a tratar de acusar hacia personas que están tratando de buscar un modelo. Es difícil repetirme porque estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo, pero siento que también eso ha creado que la comunidad independiente trate de no ser independiente, pero a la vez sí ser independiente, y todo entra como en una esquizofrenia de confusión. Pero en realidad, ya muy a opinión personal, creo que se trata más como de independencia, sino de paradigmas. Y es como muy difícil en este país luchar contra paradigmas porque tienen una historia muy institucionalizada, desde un paternalismo estatal hasta luego una dependencia quizás de mercado, y luego una mezcla como de ambas cosas. Justamente buscar la independencia total, como ya han dicho, es una paradoja, pero está muy chistoso que el arte contemporáneo, o al menos la producción cultural alrededor de lo que se designa como arte contemporáneo, es la única que se cuestiona esos modelos y esos paradigmas de interdependencia o de dependencia. Nosotros colaboramos, y por nuestra formación en el CENART, con muchas otras disciplinas, y de verdad que los músicos nunca se cuestionan nada, ellos solo quieren tocar en la orquesta sinfónica y recibir una paga. Al menos los que yo conozco, tampoco es una generalidad. Tampoco los bailarines, y entonces como que nosotros somos como esta búsqueda de la vanguardia que siempre se reprime a sí misma, y siempre es una paradoja porque termina siendo cooptada. Al final sí todos somos dependientes del capital por el contexto global en el que vivimos, y todos tenemos que estar supeditados a ese contexto y vivir bajo esas normativas y fugir bajo esas reglas. Digo, hay modelos como yo creo que podemos encontrar en algunos lugares del mundo, y quizás de México, de dependencias totales o de autonomías totales, donde sus prácticas artísticas ni siquiera se parecen a las nuestras, ¿no? Hay que pensar a veces que también vivimos en un circuito social que nos define como practicantes de cierta cosa que un público muy especializado puede consumir, y eso nos tiene un poco atrapados en una burbuja. Y nada más es como ser conscientes de eso. Creo que es la primera parte para empezar a cuestionar los paradigmas o los modelos de independencia. Tu pregunta fue, y sobre tu pregunta, yo creo que tratar de ser un modelo y posicionarse como buscar un modelo es una posición muy cínica, que si se quiere buscar y se quiere aceptar, pues habrá quienes te acepten, quienes no te acepten, pero también, al menos nosotros, no nos gusta pensar como una marca, como el hecho de ser una marca así de, güey, ¿qué vamos a hacer para ser diferentes de todos los que ya están? No sé, no es nuestro modelo de pensamiento como individuos, sino es como nuestra manera de buscar. Tampoco sé si buscamos fractura o si buscamos tratar de cortar de tajo. Bueno, no buscamos cortar de tajo, sí, segurísimo que no. Pero tampoco queremos esta marca de papitas que digas, ay, sí, puta ladrón, tienen esto. No, pues más bien surge de otras necesidades y de otros planteamientos y de formas en las que tenemos que hacer las cosas, lo que no quiere decir que seamos ingenuos a una homogenización de las prácticas, ¿no? que sería como un fascismo cultural que ya tenemos muchos ejemplos. Antes de atacar esta pregunta, que no sé si tengo respuesta, quería también hablar un poquito del tema del mercado, y como de algunos de los puntos que Paulina presentó. Yo creo que es importante no satanizar el mercado, ni pensar que el mercado es malo, sino que a mí se me hace importante es nada más simplemente entender el hecho de para allá del 2002, que es cuando cerró la panadería, el panorama ya había cambiado radicalmente. Espacios de exhibición no eran un problema, es decir, había muchísimos espacios de exhibición. Los espacios del gobierno, es decir, los museos, otros espacios estatales ya se habían abierto bastante, ya mostraban, digamos, eran mucho más diversos de lo que habían sido y más abiertos, y empezaron a mostrar arte contemporáneo, o sea, arte más allá de la ruptura, porque ahí se habían estacionado. Y por otro lado hay una explosión del mercado del arte. Digamos, en los 90s ni siquiera, por lo menos de la gente con la que yo estaba trabajando, el mercado ni siquiera estaba en nuestro radar, es decir, no eran las razones por las que estábamos trabajando, ni teníamos mercado, ni pensábamos mucho en eso. Y de repente, como para el 2002, ya hay una como enorme explosión del mercado del arte, y entonces eso empieza a tener un peso enorme, empiezan a abrir más galerías comerciales, y eso empieza a tener una influencia enorme.
Entonces, de alguna manera, para muchos involucrados en la panadería, el espacio se empezó, a pesar de que era muy popular y las inauguraciones se llenaban, etc., se empezó a sentir obsoleto, se empezó a sentir como que se tenía que reinventar. Que eventualmente iban cayendo, en tanto que cada vez son más personas las que tienen acceso a compartir su visión, vaya, su discurso plástico, su discurso estético, y entonces hay un flujo enorme de propuestas culturales que no siempre, por estar bien conectadas con los agentes, llegan a tener como salida público. Entonces, en un inicio, Llorar aparece como una plataforma un poco más accesible. Nos habíamos decidido a considerar propuestas que se nos presentaran, no sé, un día a la semana durante nuestra junta mensual, independientemente del contexto del artista o del creativo que nos lo propusiera. Vaya, no queríamos trabajar únicamente con propuestas provenientes del medio de las artes visuales, sino que nos interesaban las artes vivas, los talleres y directamente las iniciativas culturales que nos permitieran construir comunidad también con los vecinos y los espacios circundantes a nosotros. Pero recientemente, pues nuestro modelo fue un poco como prueba y error, supongo que funcionó así también con todos los espacios en un principio. Nosotros buscábamos una manera de conciliar la exposición con la fiesta, algo que observábamos que en los espacios dedicados más que nada a artistas emergentes había como una manera de pelear, se robaban la tensión entre la fiesta y la expo porque la gente no sentía como el impulso a visitar este tipo de espacios, a menos que fuera parte de la comunidad y se sintiera incluido dentro de estas dinámicas. Nosotros quisimos utilizar la fiesta como un generador de capital cultural y específicamente el asunto del baile como un mecanismo para construir comunidad alrededor de nosotros. Entonces, una de las cosas que más importantes fue para nosotros es que logramos un poco romper con esa dinámica de gente con cervezas en la mano hablando de quienes conocen y los pusimos a bailar, reggaetón específicamente. Pero bueno, y después de eso, después de unos 3-4 meses, Llorar abrió sus puertas en febrero. Después de unos 3-4 meses nos dimos cuenta de que poner a pelear bastante jóvenes y tenemos la facilidad de utilizar este espacio. Entonces, creo que es eso. Pues yo creo que yo soy probablemente así como the black sheep in this group, en el sentido que Proyectos Monclova pues es una galería comercial. Entonces, hablando del mercado, etcétera, creo que probablemente podríamos decir que es una galería que pertenece a un cierto tipo, como un poco una segunda generación de galerías que surge en el 2005. También la galería se ha sido transformando mucho como modelo desde sus principios. Yo personalmente llevo ahora casi 4 años como directora de la galería. Proyectos Monclova es en ese sentido, pero también me gustaría discutir qué significa espacio independiente, porque creo que, bueno, esto es efectivamente algo que a mí personalmente me interesa y también me interesaría abrir hacia el público. Es un tema que a mí personalmente también, bueno, ha sido un tema para mí desde mis estudios, algo que sigo todavía no llego hacia una idea muy clara. Me interesa a mí también escuchar esos modelos. Yo en un principio tenía varias posibilidades de, digamos, integrarme hacia el mundo de arte, sea en un espacio independiente, en una institución o en una galería comercial. Y en final de cuentas me decidí por una galería comercial. Lo podemos platicar después, pero Proyectos Monclova es una galería comercial probablemente que sigue un modelo bastante clásico en el sentido de que es una galería, somos 3 socios, el dinero que genera la galería es bueno, a un principio son socios que simplemente invierten dinero porque obviamente no abres una galería y ya desde el día 1 empiezas a generar profits. Esto es un modelo que simplemente no existe, no conozco ninguna galería de ese tipo. Entonces, probablemente hacía, para decir un poco una idea general, probablemente por lo menos los primeros 3 años estás simplemente invirtiendo dinero y ni siquiera estás llegando a números negros. Estás en números rojos los primeros 3 a 5 años. Entonces son esas personas, al menos que tengas un backer mega fuerte, alguien financiero atrás, lo cual no es el modelo de Proyectos Monclova.
Entonces, estás invirtiendo ese dinero para generar un programa. Estás generando un programa de exposiciones, estás estás construyendo un programa de artistas que a largo plazo representas. Obviamente, eso es el modelo más clásico, ¿no? Cada galería que se supone que opera hacia un mercado internacional hace de 5 a 6 exposiciones al año, participa en una que otra feria, que también luego tiene que ver con tus finanzas, porque obviamente cada feria cuesta muchísimo dinero, lo cual también no sabemos nunca, y pensamos lo de las ferias es fundamental porque obviamente también pues se trata de abrir tu propio mercado y el mercado por los artistas que representas. Y bueno, trabajas con un grupo de artistas a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que obviamente no es solo la cuestión de que cada 2 o 3 años haces una exposición de tu artista en tu espacio, ves qué es lo que se vende y bueno, se acabó y sigue la siguiente exposición, sino obviamente se trata de trabajar. Yo creo que es algo que es que probablemente sí es un poquito característico de Proyectos Monclova, que nosotros efectivamente trabajamos mucho a la mano con nuestros artistas. ¿Qué significa eso? Yo hago un studio visit con mi artista probablemente una vez a la semana. Yo sí sé qué es lo que está haciendo mi artista y sí también es muy parte de mi trabajo apoyarlos en todos sus procesos de producción. Si necesitan, no sé, un texto, la propuesta que estamos mostrando, platicamos de qué es lo que tenemos ahí en el espacio y lo podemos discutir. No siempre lo mismo de que es que una galería comercial, ¿verdad? Que web. El otro tema que también nosotros tenemos igual es el tema de la fiesta. Estamos siempre en una inauguración un poco el tema de pues qué es prioridad, ver la expo o esa cuestión de la conveniencia y la chela gratis. Estamos ahí en el balance que estoy generando, pero realmente muy pocas veces tengo un exchange real ahí donde platicamos realmente de la expo. Entonces también como una memoria del tiempo, porque creo que aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver, como decía Joshua, con los tiempos, ¿no? Es decir, nosotros venimos trabajando ya fácilmente como hace 3 décadas y la Quiñonera es un espacio pues, que nació de una manera absolutamente coyuntural y digamos espontánea, y en ese sentido por ser casa de mi familia y tal siempre tuve la libertad de que se hiciera lo que se necesitara hacer. A partir de ahí pues hemos vivido muchísimos procesos distintos que tienen que ver con, digamos, con una madurez también social, con transformaciones especialmente que tienen que ver con una entrada en múltiples lenguajes internacionales y nacionales, con conflictos o con digamos, con tradiciones de tipo social, ¿no? Porque a la Quiñonera nos tocó también vivir, somos gentes muy apegadas de alguna manera a una preocupación social. Entonces, por ejemplo, fenómenos como el zapatismo, fenómenos así como que marcaron actitudes en nosotros para trabajar, ¿no? Y en ese sentido como que siempre tuvimos una especie de desconfianza con todo lo que se institucionalizara precisamente, ¿no? Siempre un poco poniendo en duda finalmente lo que estabas haciendo y siempre poniendo en duda cuando las cosas salían bien, ¿no? Eso con una libertad pues bastante singular, porque la Quiñonera siempre tuvo una vida, yo siempre digo que es silvestre, porque no es orgánica. Digo silvestre porque cuando había agua y llovía pues todo estaba verde y bien, y cuando no había agua pues estaba todo seco. Y todo tenía que ver con una forma de estarse adaptando a los tiempos, ¿no? Porque había una actitud mucho más es decir, como de ser fieles a algo como más profundo, a una postura de decir la dificultad es valiosa o es importante de alguna manera entender no hacerse las cosas cómodas, ¿no? Con el paso del tiempo, y ahorita yo escuchando a Joshua y escuchando a los demás, es interesantísimo sí ver que venimos también de épocas donde no había internet, donde es muy diferente, ¿no? La capacidad que se tiene ahorita para poder obtener conocimiento y obtener información es increíble, ¿no? Cuando nosotros empezamos no pasaba nada de eso, y es como muy interesante ver que podemos seguir ahorita con cierta frescura. Eso tiene que ver más bien con estar abiertos, ¿no? O dispuestos a poder seguir como haciendo acuerdos, ¿no? O estando abiertos precisamente a nuevos lenguajes, a nuevas necesidades. La Quiñonera ha pasado por muchísimas etapas, han pasado por ella muchos artistas,
precisamente también para nosotros siempre la fiesta siempre ha sido un pretexto que realmente reúne a las personas, ¿no? Y esa significación que tiene que ver con el desarrollo estético, con el desarrollo, con la experiencia social, es algo que para la Quiñonera pues siempre venía unido, también con grandes contradicciones con relación al mercado, ¿no? Yo también trabajé con alguna galería en algún tiempo, después ya no trabajé con ninguna galería, pero yo creo que, por ejemplo, las preguntas que está haciendo, las preguntas que tiene Paulina son valiosas, porque así como Paulina, como Joshua, también buscaron también vías comerciales que fueran coherentes y consecuentes, ¿no? Yo creo que es un drama realmente también muy fuerte pensar que vivimos en un país tan jodido, y yo creo que eso es algo muy, como muy puntual que hay que decir, ¿no? O sea, creo que México es unas circunstancias ya de muchísimo tiempo muy extrañas, muy difíciles, y eso genera realmente muchas contradicciones para todos los artistas, pues, ¿no? Porque no vemos con claridad una estructura que nos pueda hacer sentir, digamos, dignos y tranquilos, y pensamos que de alguna manera llegar a la cumbre del arte no es algo ético, ¿no? Y eso es súper complejo. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con la estructura y con la estructura social que en México existe, ¿no? Y ahorita estamos transformando a la Quiñonera, más o menos para el año que entra, empezamos a hacer un cambio total, porque también ya es necesario, y pues en eso estamos más o menos. A lo largo de estos ya casi 6 años. Y pues sí, creo que de alguna manera, como todavía el proyecto sigue muy en construcción, en articulación, creo que lo que nos interesa en el momento presente, pues sí es ser un espacio de producción sensible en toda su ambigüedad y complejidad que esto representa. Y por otro lado, quería comentar ya más bien una inquietud sobre el concepto de espacio independiente, ¿no? Como, yo no sé exactamente de dónde provenga esta noción, o sea, como de dónde surge, cómo se empieza a naturalizar y se empieza a reproducir, pero creo que es una categoría que de alguna manera se queda corta, en el sentido de que pues, independencia en cierto, una independencia pura o de manera, o una independencia estricta, pues es muy complicada alcanzarla. Creo que lo que existen son interdependencias, ¿no? O relaciones entre personas, actividades, ¿no? Espacios y tiempos, saltos cuánticos, como diría un buen amigo Egelis, que seguramente no está por aquí. Son artistas que se organizan, ¿no? Y hay diferentes tipos de organización, ¿no? Bueno, en el caso de las personas que estamos aquí presentes, pues creo que en su mayoría es una organización o son organizaciones que se plantean para compartir. Creo que ese es como el espíritu que alimenta y de alguna manera como que activa a todas estas cosas, organizaciones, no sé, mutaciones que estamos de alguna manera siendo afectados o tratando de meternos en la quimioterapia, no sé, ya no sé qué estoy diciendo, pero bueno, el punto es que creo que pues sí, a lo mejor ahorita se me ocurre otra cosa. Siendo afectados o tratando de meternos en la quimioterapia, no sé, ya no sé qué estoy diciendo, pero bueno, el punto es que creo que pues sí. A lo mejor ahorita se me ocurre otra cosa. De tratar de definir un poco lo que se entiende por independiente y también por institución, ¿no? Porque creo que como está planteado el manual hay muchísima ambigüedad porque no se definen estos términos. ¿Qué significa institucionalizarse? Estamos todos de alguna manera preocupados por ocupar un lugar en lo social que no tenemos, y eso nos hace estar buscando opciones, ¿no? De forma como desesperada.
Y evidentemente cada quien tiene mejores opciones o peores opciones para poder sentirse seguro, y eso genera un combate, una competencia y una desigualdad en nuestra propia forma de trabajar. De alguna manera yo creo que pues somos todos privilegiados de estar en el mundo del arte, ¿no? Entonces, yo no sé, siento que hay una cuestión ahí de crisis que con el tiempo empiezas a ver cómo se repite, y se repite otra vez, y se repite otra vez, y se repite otra vez. Cuando explicaba Joshua cuando nació Soma, dijo, surge de la idea de que no estamos conversando lo suficiente. Personas que están tratando de buscar un modelo, es difícil repetirme porque estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo, pero siento que también eso ha creado que la comunidad independiente trate de no ser independiente, pero a la vez sí ser independiente, y todo entra como en una esquizofrenia de confusión, como el hecho de ser una marca así de, güey, ¿qué vamos a hacer para ser diferentes de todos los que ya están? No sé, no es nuestro modelo de pensamiento como individuos, sino de homogenización de las prácticas, ¿no? Que sería como un fascismo cultural, que ya tenemos muchos ejemplos. Entonces, pensar que el mercado es malo, sino que a mí es más importante es nada más simplemente entender el hecho de que la dinámica del mercado no puede resolver todas nuestras necesidades. Y ese es el gran mito del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo nos vendió la idea de que con el mercado no necesitamos ninguna regulación, con el mercado no necesitamos ningún tipo de otra estructura porque puede encargarse de resolverlo todo. Y la realidad es que no. Dentro del mercado ocurren cosas interesantes, puede haber cultura, o sea, no es que no haya espacio para la cultura, porque sí lo hay, no todos los mercados son iguales, ¿no? y operan de la misma manera. Lo que sí sé es que hay muchísimos huecos que llenar, y digo yo, en todas mis experiencias que he tenido de espacios sin fines de lucro y que de alguna manera creados por artistas, siempre nos rebasan todo lo que hay que hacer. Si podemos detectar 100 necesidades y siempre terminamos diciendo, bueno, pues no podemos cubrir todo, hacerlo todo, y vamos a enfocarnos en 2 o 3 cosas. Entonces yo creo que es importante en la medida en que también se genere una red entre los espacios, es muy importante porque también puedes de alguna manera entre todos ir formando esas redes que te van a permitir cubrir más terreno, porque al final del día otra vez, no son espacios públicos, son espacios por lo general sin fines de lucro, que tienen, o sea, digamos, hay una misma meta, ¿no? Todos estamos trabajando para tener una escena cultural más habitable, más rica, más compleja. Un poco un hueco gigante de interacción e intercambio entre todos los actores en la escena artística. A mí también me gustaría tener muchísimo más intercambio de ese tipo, hasta mucho más amplio, y no solo entre espacios, sino artistas, también directores de museos, etcétera, etcétera, para en general un poco, a lo mejor justo ahorita hablando de esa cuestión de la, bueno, yendo hacia un poco a la pregunta que tú pusiste de qué es lo que los hace únicos, o ¿no? qué es lo que estás haciendo tú que es diferente del otro, etc. Creo que lo más importante probablemente, o eso sería un poco mi respuesta, es más bien uno tener una visión de lo que uno quiere hacer. Creo que más, no pensando mucho en qué es lo que a mí me hace diferente hacia el otro, sino realmente tener un poco claro de qué es lo que quiero yo contribuir, o dónde siento yo a lo mejor también una responsabilidad sociocultural, y qué es lo que a mí personalmente con mi proyecto o lo que sea me gustaría aportar hacia eso, a esa escena. Y a mí me encantaría escuchar estas visiones de todos los demás involucrados en esa escena, porque en final de cuentas es muy pequeña realmente, no es tan grande, y siento que yo no sé realmente de los demás qué es lo que les gustaría hacer, hacia dónde van, cuáles son las dificultades, dónde podemos también efectivamente a través de un diálogo mejorar ciertas cosas ese escenario. Estoy completamente de acuerdo
el mercado, ¿no? Claro que las galerías comerciales nunca jamás pueden cubrir todos los potenciales y las propuestas que hay muchísimas partes que el mercado ignora de cierta manera. Para eso sirve tener ese diálogo, y creo que lo más interesante de eso es efectivamente escuchar pues cuál es la idea, cuáles son las visiones que tenemos, ¿no? Qué es lo que estamos pensando y qué es lo que nosotros efectivamente consideramos relevante, interesante al día de hoy, discutir, no sé. Pero creo que una de las características que buscamos con nuestro proyecto es la de ser accesibles. Nosotros procuramos trabajar con personas que nos buscan en primera instancia, vaya, no tenemos una dinámica de exposición por invitación, sino que buscamos que nuestras puertas estén abiertas para cualquier propuesta cultural que tenga interés en ser debatida y en ser contrastada con los intereses del grupo, y en caso de que sea viable, de ser llevada a cabo. Nosotros hemos trabajado principalmente con banda que sigue todavía en la formación artística, siguen en los primeros, segundos, terceros semestres de la... Entonces, no sé muy bien ¿a qué te refieres con esta parte de las características o con esta parte de definir un modelo? Pero nuestra intención es la de permanecer accesibles ante cualquier sujeto que tenga interés en compartir, y en eso, en crear comunidad. Nos servimos más de herramientas que todos podemos compartir independientemente de que estemos de acuerdo respecto al arte, respecto a política, respecto a formación, independientemente del nivel hasta educativo que tenga la gente que nos asista. Buscamos algo mucho más general, que es el placer por convivir y el placer por bailar y por estructurarnos como un grupo, como un colectivo. Es un asunto más humano. Vaya, no nos llega a tocar tanto como el diálogo, pero sí es maravilloso cuando llega gente que dice, es que yo vine a un evento aquí, o nos pregunta, oye, tengo este proyecto, vengo aquí, me gusta el espacio, ¿cómo podríamos llevarlo a cabo? Como que utilizamos esta especie de la fiesta como dispositivo para concertar, para congregar, para excusas para conversaciones, excusas para juntarnos. Es eso, es una excusa para juntarnos. Yo comenté hace rato que yo me junté con Daniel y con algunos otros dos artistas hace ya como un año, ¿no? Más o menos. Y yo les decía, hagamos un sindicato de artistas, generemos un mercado propio, ¿no? O sea, es decir, es alucinante que vivamos en unas ciudades donde están llenos de cosas en sus paredes y en sus lugares y no haya nada tuyo. Es decir, ¿por qué habiendo tanto arte hay tan poco mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué no generar nosotros el mercado de manera más autónoma, ¿no? Digo, eso yo lo veo como una cuestión igual paralela a ser artista y entonces tener la capacidad de poder hacer tu propio mercado, construir tu mercado y educar a la gente y compartir con ella y ampliar su nivel, su manera de ser consciente de las cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que le tenemos por un lado mucho miedo al mercado, ¿no? Mucho miedo a la idea de vender, ¿no? Mucho miedo a la idea de decir esto es importante y esto no es importante, ¿no? Y creo que así lo que sucede es que precisamente tenemos una sociedad como muy desigual, muy ignorante, ¿no? En la que realmente, como decía también Joshua, evidentemente nosotros estamos haciendo también cosas complejas. O sea, el arte evidentemente se va volviendo complejo y poca gente lo consume, y vivimos en una sociedad de mucha ignorancia, en donde los nichos de lo que hacemos se reducen, ¿no? Y ahí hay contradicciones que van a ser lógicas, ¿no? O sea, lógicas, ¿por qué? Porque entonces tenemos que encontrar nuestro interlocutor es muy específico y muy definido, ¿no? Y ese interlocutor que ya está ahí, está sistematizado, ¿no? Entonces nosotros tendríamos realmente a lo mejor que pensar otras vías alternas para entonces generar un mercado o abrir un mercado, construir un mercado alterno. Es decir, así como hay tantos artistas, también puede haber tantos nuevos galeros, ¿no? Con perspectivas a lo mejor digamos de otro nivel, ¿no? Porque también hasta en eso, ¿no? Hay niveles, ¿no? Entonces yo creo que entender cómo esta escalera es necesario para poder, como por lo menos en el contexto de México, buscar una alternativa distinta, ¿no? Porque si no, yo creo que se recicla otra vez, se recicla de nuevo, se recicla otra vez, y entonces se vuelve un embudo en el que todos los artistas están luchando por llegar a los mercados, a los lugares de mercado creados, ¿no? Y eso pues es como muy dramático. Finalmente podría escalonarse o construirse desde otra perspectiva para también entender que todo fenómeno creativo tiene su forma de desarrollo, pues, ¿no?
porque en ese sentido los que tenemos ya mucho tiempo, como decía, trabajando en esto, vamos viendo cómo el lenguaje se va sofisticando, vamos viendo cómo aparece un lenguaje, vamos viendo cómo se va repitiendo otros lenguajes, cómo las modas se meten, cómo seguimos absorbiendo información, cómo la asimilamos, ¿no? Y entonces hay momentos en lo que yo siento que hace falta es una verdadera conciencia de los procesos históricos. Pues sí, concuerdo con María y con que, bueno, ya se ha comentado también Joshua y bueno, lo que todos han comentado, concuerdo con todo. En el sentido de que más allá como de buscar cuáles son las diferencias o qué nos singulariza, ya de por sí la pregunta es muy antiética, porque es como, a ver, enséñamelo. O sea, o sea, digo, creo que es una pregunta que no se puede responder, es una pregunta que es sensible en el sentido de que es una experiencia, ¿no? Y yo creo que responderla sería innecesario y también sería muy soberbio. O sea, como se caerían en cosas de branding, ¿no? Se estaría como demarcando límites. Que yo creo que lo que es interesante, o una de las cosas que une este tipo de organizaciones, de espacios sin fines de lucro, es precisamente como la necesidad de compartir, ¿no? O de establecer puntos de encuentro. Y creo que más allá de, como de singularizar o de sobrecaracterizar un tipo de organización, un tipo de práctica o un modelo, creo que lo interesante es buscar momentos de empatía. Por ejemplo, en Bikini Wax pues, hemos aprendido o sea, mucho de Soma, también hemos como, visto digo, en fotos y en libros cosas de la quiñonera, cosas de la panadería, pero también aprendemos de nuestros colegas contemporáneos como Ladrón. Digo, yo no conozco todavía el espacio de Llorar, pero voy a venir. Pero sí, o sea, yo creo que es como sí son puntos de encuentro y son influencias mutuas. O sea, yo creo que se podría ver de singularidad, pero ya como en una producción quizá local, ¿no? O sea, como decir, ¿cómo opera cierto tipo de organización artística, ¿no? Y yo creo que ahí se podría plantear quizá una distinción en cómo operan con Estados Unidos, o cómo operan con, no sé, con Europa o lo que sea, ¿no? Y bueno, y lo que comenta Néstor sobre creo que deja ver que todavía nos falta mucho en esta cosa de la organización, la autonomía, construir otras vías, ¿no? Porque evidentemente el mercado no es uno, ¿no? O sea, hay muchos tipos de mercado. Quizá Néstor está apelando a un mercado mucho más popular y yo creo que sí que se puede construir, y también creo que sí hay un miedo al mercado porque los artistas somos muy ineficientes para muchas cosas, entre ellas el mercado, pero creo que se pueden establecer modelos quizá hasta se puede decir disidentes, ¿no? No solamente de producción, sino de distribución de estas sensibilidades que ya estamos quizá articulando, ¿no? Y por otro lado, en el término, en el concepto de institución, pensaba en que quizá lo que uno hace, o se hace, o hacemos desde acá, los distintos espacios, organizaciones, gente que está dialogando y construyendo lo que viene siendo el arte contemporáneo, pues creo que más que instituir, lo que uno hace es destituir y luego constituir, ¿no? Entonces, creo que más que instituciones se hacen destituciones y luego constituciones, ¿no? Pero creo que lo interesante de este tipo de organizaciones y de proyectos y de planteamientos es precisamente que están siempre inacabados, ¿no? Siempre se están articulando, siempre están constituyendo, siempre están como en una especie de tensión dialéctica ahí, que nunca termina de acabarse, ¿no? Y creo que eso es algo que es característico de las organizaciones de artistas, porque al final yo creo pues también son actos creativos, ¿no? O sea, también son actos de creatividad colectiva que tienen fines. Algo que además creo que lo que hay que mencionar es
también toda la cuestión de la profesionalización del mundo artístico, porque obviamente si nosotros vemos el panorama de lo que era el arte contemporáneo en los 50s o 60s, y lo comparamos con el día de hoy, es completamente diferente el panorama, ¿no? Entre qué es una galería el día de hoy, cuál es la relación entre artista y galerista, por ejemplo, los museos, la figura del curador, que es una invención completamente nueva, por lo menos la palabra es nueva. Antes se llamaba, la posición que tomó la figura del curador el día de hoy, algo que simplemente no existía hace 30 años todavía, ¿no? Y se establecieron una serie de reglas, las cuales, de hecho, a mí también es algo que probablemente más molestia me causa en este mundo artístico, porque obviamente toda esa cuestión de qué relación tiene uno con curador tal, podemos ir ahora a platicar de, obviamente, Documenta, Bienal de Venecia, etcétera, etcétera, como también, además de toda esa cuestión del mercado y la acumulación del capital económico, podemos también platicar de cómo se genera el capital simbólico en el mundo de arte, cómo se genera todo este currículum, ¿no? ¿Dónde tengo que ir porque luego yo voy hacia allá y luego este güey me va a invitar a la Bienal de tal, y etcétera, y entonces Hans Ulrich Obrist me va a tomar y va a hacer la entrevista conmigo, y luego Jens Hoffmann, y luego etcétera, ¿no? Entonces, también esa parte creo que es sumamente importante, además de la gestión del mercado, porque obviamente lo que en un principio yo creo que probablemente, obviamente está completamente mezclado todo este rollo, ya no podemos platicar de que no haya ahí como esa pureza entre lo que se está generando de un lado y su interdependencia del otro. Obviamente toda esa cuestión del capital simbólico está mega retroalimentando el capital económico, probablemente más aún que el propio dinero. Yo creo que eso hasta que deberíamos de platicar. No, digamos que sí, bueno. En principio estoy de acuerdo, pero también no podemos ser tan relativizar tanto, es decir, habría que analizar, porque yo creo que sí hay contextos y espacios que tienen un margen mucho más amplio de libertad que otros. No, yo estoy de acuerdo. No existe absoluta libertad, pero... Totalmente. No, yo estaba más bien hablando de... ¿Cuál era la pregunta? La limitante de la producción de obra. Exactamente, reglas que no existen, etcétera, sí. Y a partir de ahí, más bien como que lo que yo quería decir es que obviamente todo esto tiene, que obviamente justo todas estas reglas que no están escritas en ningún lado, pero efectivamente existe. Probablemente los artistas que ahora son los participantes en la Bienal de Venecia o en Documenta no están ahí, digamos, por puro mérito, o pues obviamente eso es resultado visible de una construcción muy consciente de la carrera de un artista tal, etcétera, y sus relaciones o las relaciones de su galería con un network de curadores, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo más bien iba hacia. No quiero decir que no existen para nada espacios que sean efectivamente que no alimenten este mecanismo de reglas no dichas y que llevan así esta espiral hacia el top de una carrera. Pero lo que sí quiero decir es que esos mecanismos sí existen, son medio invisibles. Digo, de repente por ahí se menciona en un otro artículo de crítico. Digo, en Alemania también había varias iniciativas de ese tipo, diciendo tipo el sindicato de artistas, sí, un mercado alternativo, exactamente, un mercado paralelo. Exactamente, es algo que se discute, la verdad, año por año, y es una discusión muy importante, y simplemente parece ser muy difícil. No sé, no se rompe, no se puede romper, no sé. Pues es que yo creo que la verdad es que eso tiene que ver a mí con el fantasma del capitalismo, o sea, del neoliberalismo tan rudo que genera en nosotros como proyecciones pues de eso, de seducción, ¿no? Es decir, pues hay modelos súper hermosos a los que la gente inconsciente quiere llegar y de repente dices, bueno, pero ¿para qué? O sea, si tú vives en un contexto
distinto, puedes construir una realidad distinta, ¿no? Pero yo siento que eso es lo que de alguna manera impide de repente el desarrollo de otras posibilidades, ¿no? O sea, un modelo muy seductor, ¿no? Y poderoso, ¿no? Que jala, ¿no? Que jala y que jala y que jala, y que dependería realmente de nosotros cortarlo y construir con la fortaleza creativa y con la inteligencia, pues modelos paralelos, equilibrar y construir un diálogo distinto a nivel social y a nivel cultural, ¿no? Pero yo creo que si no reconocemos finalmente, ¿no?, nuestras propias pulsiones y nuestros propios deseos, ¿no?, pues siempre vamos a acabar cayendo en el mismo lugar, o sea, y tiene que ver realmente, yo creo que no, o sea, yo pienso que para mí el capitalismo es, o sea, el buen neoliberalismo es como la novela de Fausto, ¿no?, de Goethe, ¿no? Es como estarle vendiendo tu alma al diablo y creer que estás joven, ¿no? Y en ese sentido, pues, te estás muriendo, ¿no? En cuanto a la repetición de formas de producción, eso es como el comentario que hace Felipe Bremer, ¿no? Pues sí hay una especie de homogeneización de la producción que creo que es un síntoma de un malestar más grande, ¿no? Que es el capitalismo, como ya comentó Néstor, y creo que de alguna manera, por lo menos como artistas, creo que es importante estar conscientes de esos límites, ¿no? Y de cómo es que se reproducen en las maneras de ser, en las maneras de producir, cierto tipo de estructuras ideológicas, ¿no? Y creo que ese sería nuestro papel como artistas, que asumimos, o que de alguna manera, por lo menos, consideramos que tenemos una postura crítica, ¿no? Sin embargo, yo no lo veo todo tan negativo. Creo que en esta boom y en precarización del trabajo creativo, mediante ya sea la viralización o la popularización de las prácticas artísticas, a partir de, no sé, pues todos los programas educativos que hay, no solamente en México, sino en todos los países. Creo que lo interesante precisamente de la profesionalización es que puede generar una conciencia de clase. En ese sentido, que puede de alguna manera uno ser consciente hasta qué punto uno es explotado y de qué manera se puede encontrar afinidad en el prójimo que también es explotado, en este caso otro artista, otro músico, otro escritor, ¿no? Y de qué manera nos podemos organizar. O sea, yo creo que ahí lo interesante de ese tipo de homogenización o ese tipo de reproducción es que genera una contradicción, ¿no? Una paradoja, que el queso o la rebanada de pastel no es suficiente para todos. Entonces va a haber gente que va a estar de alguna manera que no puede participar completamente de los beneficios y las promesas que prometería en este caso lo que se conoce como mundo del arte, ¿no? Entonces es como justamente poner a eso. Bueno, ejemplo, hay una parte de la Fundación Alumnos 47 que se dedica precisamente a trabajar con esos sistemas, poniendo cosas en el caso de México. Hay otro artista que se me olvidó, que trabaja mucho en Guatemala con eso, el Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando un poco en lo que decía Néstor, como de una democratización del mercado, yo luego sí sueño, o sea, como no pienso. Y bueno, para eso, en esta primera pieza que habría de estar montada aquí, hablamos era la parte con Joshua, con Daniel y con Felipe Ehrenberg, tratando de hacer como un diálogo entre los espacios, más bien los modelos independientes de de los 70s y de los 90s. Y bueno, ahora mismo es la charla donde estamos aquí nosotros, y ahora quisiera que, si bien ustedes pueden plantear preguntas hacia el público, que se puedan ir conformando. Alguien que tenga alguna pregunta, comentarios hacia alguien directo del panel, o pregunta abierta. No es una pregunta abierta. Hola, ¿qué tal? Simplemente es que no me ha quedado muy claro. Yo venía aquí a una charla de espacios independientes
no he visto qué es lo que relaciona estos espacios, si es la independencia de gestión. No he entendido muy bien que haya aquí una galería dentro del contexto. Tampoco, ya que decís que nunca os habéis reunido, podéis haber aprovechado un poco, es un poco crítico, lo siento. Se podría haber aprovechado en qué os podéis vincular, qué os podéis favorecer unos a otros. Y luego es que no he entendido bien el final, hablando de obras y de productos finales, cuando no sé, se me ha perdido un poco la charla, ¿verdad? Sí, hablando de mercado, cuando se habla de independencia. Bueno, los 4 temas que nosotros íbamos a hablar era independencia, institución, mercado y gestión. A partir de ello, pues las preguntas que hemos planteado se han desviado sobre todo a los espacios independientes. En ese punto, Proyectos Monclova aparecería como dice Paulino al principio, como la oveja negra, pero yo no lo creo así. Realmente el nombre de todos estos espacios en un punto son institución, y por el mismo hecho hay como se gestionan de manera muy distinta y algunos se consideran alternativas. Las mismas inquietudes que podéis discutir, de hacia dónde vamos. Yo tengo este problema, yo quiero decir que la discusión igual yo esperaba que hubiera ido hacia otros lares, no hacia el producto final de la obra, yo qué sé, no sé. Pensé que se iban a plantear bastantes cosas de cómo se funciona y cuál es la idiosincrasia y cómo nos podemos vincular unos a otros, no sé, a ver, saco más provecho de todo esto. Yo creo que ese tipo de comunicación se da, pero más por debajo de la mesa. Por ejemplo, entre nosotros está bastante claro las relaciones que hay entre cada uno de los espacios. Por lo menos quizá la novedad aquí sería que tenemos en la mesa tanto a un representante de Soma como a una galería, porque entre los independientes, pues no lo sé, por ejemplo, mi grupo la primera vez que expuso como colectivo fue Bikini Wax, muchos chicos de Bikini Wax han expuesto en Ladrón. Mucha gente de Ladrón ha venido aquí a bailar y a beber. Pero igual me he explicado diferente, no es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de cuando nos ponemos a trabajar, con qué nos encontramos, hacia dónde vamos, cuáles son las pegas o cuáles son las dificultades, cómo las vamos a pasar, si nos unimos como colectivo, qué posibilidades tenemos de ayudarnos unos a otros. Otro sistema de comunicación, no me refiero a la comunicación de ir a un sitio o ir a otro que yo le conozco, ¿sabes? Bueno, yo nada más iba a decir que sí se habló de los espacios y de sus estructuras. No nada más hablamos del mercado, y no nada más hablamos del mercado, también hablamos de sustentabilidad. Y yo creo que, digamos, estoy de acuerdo, perdón, olvidé tu nombre. Camila. Estoy de acuerdo con Camila en el sentido de que a raíz de estos orgánicamente se puede seguir estableciendo un diálogo, pero yo creo que sí. Yo antes de venir aquí no tenía idea de muchos de los espacios que están en la mesa y que ya conozco. Yo se lo decía, generar lo que es el colectivo, ¿no? Claro, estáis aquí juntos, el país está para generar un colectivo, y no decir, ay, pues mira, habría que pagar un feedback, pues poneros a escribir que habría que pagar un feedback a los artistas y cómo habría que hacerlo. O sea que muchas veces la gente empieza a decir que falta, pero somos nosotros como propio colectivo el que tenemos que empezar a movernos. Nadie se va a mover por nosotros. O sea, entonces, y no es una cuestión sindical, porque no es un interés particular ni gremial, sino que es un interés por la comunidad artística y por todos vosotros. No es yo como artista, sino que es como un sentido mucho más amplio, ¿no? Sí, yo creo que... No, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero también como estaban comentando, pues es cierto que yo creo que tiene mucho que ver con cómo funcionamos. O sea, funcionamos con necesidades y con prudencia, ¿no? Es decir, yo creo que realmente se están gestando un montón de cosas ahorita aquí, ¿no? Pero somos prudentes. ¿Por qué? Porque evidentemente así hemos funcionado mucho tiempo, ¿no? Pero sí nos estamos reuniendo, pues, eso es lo que es real, ¿no? Y sin embargo estamos siendo prudentes porque así nos hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sin embargo, yo sí, por ejemplo, por supuesto que en estos momentos veo un montón de cuestiones que por ejemplo, desde el punto de vista de la quiñonera son hiper mega defectuosas, ¿no? O hiper carentes, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, aquí personas que se le adelantaron mucho a la quiñonera en cosas que la quiñonera hubiera podido hacer, la quiñonera no tuvo la madurez, o hay un montón de ideas o discusiones que llegaron en un tiempo en el que la quiñonera sí las había visto antes, pero no tuvo capacidad de poder aterrizarlas, ¿no? Y sin embargo, pues estar aquí para mí sigue siendo una cuestión, sí, de hacer lazos, de continuar haciendo lazos, ¿no? Hace más o menos 6 meses organizamos en la una exposición que se llamó Ser Sensible y que intentó ser más o menos como una especie de idea generalizada de cierto ambiente del arte contemporáneo en el Distrito Federal. Estaba Bikini Wax, estaba Joshua, estaban un montón de personas que en realidad están en el ambiente, y la intención era tratar un poco de reunir una especie como de, un termómetro evidentemente muy abstracto, muy general, ¿no? Para provocar como una reunión, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que todo esto atiende a una crisis social que estamos viviendo, o sea, que es otra vez más lo más urgente, pues, ¿no? O sea, y eso es lo que a los mexicanos, yo creo, nos cuesta mucho trabajo ser seres sociales, o sea, vivimos en una ambigüedad como seres sociales tremenda, por eso la sociedad está tan separada, ¿no? Y tan diversa. Y yo creo que ahorita pues, hay fenómenos que realmente nos están acercando por esa crisis, pues. Sí, creo que, bueno, lo que estás diciendo estoy como de acuerdo, hay como cosas que están por debajo del agua. Creo que tu punto es muy válido, pero que quizás la pregunta es como pedirle peras al olmo, porque hablando de modelos, este es el modelo de una charla, y desde que el modelo en que se plantea el modelo de una charla, venimos todos aquí a sentar como maestros a hablarle a un panel que igual puede estar o no abierto a la discusión, pero sigue siendo un panel de personas ponentes. Y que, bueno, tomando en cuenta unos comentarios que me dijo una amiga aquí, sí hay que también cuestionarlo, porque también es un panel y una discusión que se lleva haciendo ya bastantes años. Desde esta segunda o tercera ya generación de espacios independientes, no me acuerdo si fue en el 2003 que hubo un congreso de espacios emergentes organizado por Tamara Ibarra, ustedes estuvieron ahí, si mal no recuerdo, que hasta se han escrito tesis al respecto. Entonces como que también sí es momento, estoy de acuerdo contigo, en articular como nuevos modelos de colaboración entre justamente personas que funcionan de autonomía más allá de como de las charlas y de como estos modelos de discusión muy tradicional que también podemos en las clínicas del CITAC o los modos del CITAC y luego así, ¿no? Entonces como que creo que es válido como también ponerse en tu lugar y cuestionar justo lo que está sucediendo. No estoy intentando hacer una crítica destructiva, o sea, simplemente animar y también tirar un poco de la gente, que también a veces hay que... Claro. Pero que vamos, estoy encantada de verdad, ¿no? Justamente en esta cuestión de la charla, el conversatorio, regularmente en este tipo de eventos uno comienza por lavarse las manos, ¿no? No tengo nada que ver con el capitalismo, ni con el liberalismo, ni neoliberalismo, ni con la institución. Yo soy puro santo, por ahí se empieza, como que es extraño, porque lo que se permite ver en realidad siempre es un deseo reprimido, pero si tuviéramos más dinero, si tuviéramos más público, si tuviéramos mayor visibilidad, y si fuéramos a las bienales, entonces sería otro cuento. Es decir, ¿por qué no asumir las condiciones reales en las que estamos involucrados, que son relaciones de poder? ¿Por qué no hablar de lo que estamos haciendo, que es empoderamiento, agenciamiento, negociación, negociar con los cerdos capitalistas, negociar con la gente, negociar entre espacios, con instituciones? O sea, ¿por qué siempre como que quisiéramos aparentar? No dudo que sean altruistas, no dudo que tengan un corazón así como súper socialista, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué siempre como idealizar la práctica artística como algo que está más allá del bien y del mal, etcétera, etcétera? ¿Por qué no asumir que lo que estamos haciendo es reorganizar el orden simbólico de lo social? Porque ahí es justamente donde opera el arte. Lo que se está debatiendo aquí es justamente la dimensión simbólica de lo social, y eso no tiene otra vía más que la de la creación justamente de una acumulación de capital simbólico.
O sea, no sé qué tan productivo sea pensarnos en una inocencia o en un oasis en lugar de asumir las condiciones reales en las que la creatividad, que alejándonos, es una mera fantasía. Más digo, no podría estar más de acuerdo contigo, pero pareciera que estuvimos en charlas diferentes. Yo no oía a nadie de aquí quejarse ni decir, no oía a nadie no asumir lo que dices. O sea, precisamente estamos asumiendo que vivimos en un sistema de neoliberalismo que es inescapable y se dijo varias veces en esta plática. Sí, pero con cierta distancia, es como sí, no con cierta distancia. Robo pero poquito. No, sí, vengo a ver. Se dijo claro que no, se asumieron cosas. O sea, yo trabajo con galerías comerciales. Simplemente lo que se dice, lo que se habló, lo que yo lo que quise expresar es precisamente porque estamos partiendo de ese lugar y de esas condiciones, estamos creando estructuras que nos permitan darle la vuelta a muchas de esas condiciones, precisamente porque habitamos esas condiciones, precisamente porque no se puede hablar desde afuera, estamos hablando desde adentro, y esas condiciones son muy brutales, son muy cabronas. O sea, estamos hablando del neoliberalismo, o sea, estamos partiendo de ese lugar. Yo no creo que nadie haya pretendido partir desde ningún lugar de la pureza, menos los que tienen desde ninguna consideración ética. Bueno, pero lo que digo, y lo describió muy bien, porque es una etapa en la vida en la que uno se puede dar esos lujos. Yo también me los di, pero yo creo que nadie haya hablado de este lugar idílico. Nada, yo creo que sí fue muy claro el hecho de que vivimos en un sistema muy cabrón y muy culero, y que desde ahí trabajamos y que desde ahí creamos estructuras precisamente que nos permitan ampliar nuestras posibilidades. Y nos permitan ejercer nuestra agencia y hacer las cosas como en la medida de lo que se puede, como las queremos hacer, partiendo del hecho de que vivimos rodeados de limitaciones. Entonces, no sé si Sí. No, totalmente. Yo también, hasta que todos cuestionamos la palabra independientes, y desde un principio hemos dicho que realmente es un poco una, bueno, no quiero decir una utopía, pero obviamente tal cual no podemos ser independientes. No somos nada, somos independientes. Y justo desde esto, yo creo que fue el primer punto, efectivamente, que mencionamos, digo, menos yo que todos los demás, pero hasta que yo creo que justamente lo que se estaba platicando es, pero obviamente la pregunta fundamental de una galería que yo, en mi opinión, una galería seria, que se considera una galería seria de Edo y arte contemporáneo internacional, tiene que hacerse esas preguntas, tiene que encontrar ese balance y tiene que, yo considero absolutamente mi responsabilidad, apoyar a artistas también jóvenes que todavía no tienen ningún tipo de mercado, y a lo mejor su pieza es completamente, yo tengo un artista que su pieza es, güey, que prende nada más en una subasta, prende el encendedor, and that's it. ¿Sí? Mexican collectors not ready for that yet. Es sumamente importante la conversación, por eso a lo mejor revisando esa pregunta, para mí, por ejemplo, fue muy enriquecedor de participar en esta charla, porque yo puedo conocer otros modelos más. Claro, la mayoría de los espacios ya los conozco, he ido, etcétera, etcétera, pero escuchar también un poco de primera mano de qué se trata, cuáles son las visiones, cuáles son efectivamente las problemáticas, a mí también me abre mi panorama. Y a mí la idea de Netflix se me hizo increíble. I'm going home thinking about that. Hacia un punto triunfal de la carrera de artista y todo esto, pero también es como una narrativa, un discurso también un poco... No sé, yo sospecho porque pues cada año hay como una volatilidad inmensa en esas inversiones que hay en el arte, o sea, debe haber cambios de inversionistas precisamente que están interesados en darle fluctuación a ese mercado, y supongo que en ese sentido no hay una sola espiral, o sea, hay como diferentes formas de espiral, y pues se me hace un poco inocente pensar que
podamos como reflejarnos en ese tipo de esquemas. Por otra parte, sí es lo que comparto con Iván, es que no se tocaron las dificultades. O sea, como sí se habló como de los aciertos, y qué bueno, o sea, es hablar de los aciertos en los espacios que se proponen como independientes o interdependientes, pero no se habló de las dificultades. De pronto suena que todo va muy bien y siempre es una inversión buena y todo. Entonces sí como no nada más decir no hay de dónde, sino explicar cómo estas estrategias, esos puntos específicos de dónde partió cada quien para lograrlo, la sustentabilidad, pues hubiera sido bueno escuchar un poco de eso. Y luego por otro lado sí se me hace un poco triste el hecho de pues tener que vender spinners, pues no es como que lo que quiero terminar haciendo realmente. Entonces sí ni tampoco pidiéndole a alguien que invierta en mi espacio, o sea, es como difícil, ¿no? Reflexionar sobre eso y más que ponerme en un punto como de concesión a una solución, estoy como problematizando un poco sobre lo que ya creíamos teníamos resuelto sobre la mesa, un poco. Podría ser la siguiente mesa, ¿no? Puede ser. Podría ser la siguiente mesa porque no se planteó así el panel, ¿no? Si quieren que platiquemos de nuestras economías y de cómo logramos mantener esos espacios vivos, etcétera, pues... Es que definitivamente yo creo que no es como que te tengan que decir que hablar, sino más bien es como tú desde dónde partes, si desde tus aciertos o de en este compartimiento compartir tus